Hola, queridos amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Contubernio. Soy Gabriel y os hablo en un momento difícil, este momento, ¿verdad?, donde la palabra coronavirus pues sigue copando pues todas nuestras vidas. Seguimos en confinamiento y bueno, pues quiero hacer un vídeo para explicaros cómo, abriendo los libros de historia, esta incertidumbre que estamos viviendo ahora, no saber cómo va a ser el futuro de alguna manera, pues ya ha ocurrido anteriormente y la humanidad se ha sometido, bueno, la naturaleza la ha sometido a momentos tan difíciles o incluso peores por las limitaciones científicas, por ejemplo, otros momentos de la historia. Bien, este es un shock que anteriormente ya se ha repetido en la humanidad y os quiero dar tres momentos, son momentos canónicos, probablemente podamos incluir muchísimos más, o para algunos de los que me escuchen, estos tres momentos que yo he elegido no sean tan importantes como yo a priori creo que lo son. El caso es que son canónicamente, ¿verdad? Académicamente son los tres momentos en los que el hombre recibe pues un gran capón, un gran empellón, un meneo a su propio ego y a su endiosamiento tan terrible que no tuvo más remedio que reformular todo lo que dicen los alemanes, la Weltanschauung, su propia cosmovisión, su lugar en el mundo, su lugar en el cosmos y el significado de su propia existencia. Estos tres momentos que he elegido tienen también nombre y apellidos porque son provocados por tres personas, en este caso tres hombres. El momento actual al que nos enfrentamos, bueno, pues tiene nombre de virus, no de persona, pero bueno, todo se sabrá de alguna manera cómo hemos llegado a esta situación en este terrible momento. Hablo de tres personas que en la historia son verdaderamente fundamentales para la humanidad. Hablo de Nicolás Copérnico, en primer lugar, en el Renacimiento. Hablo de Charles Darwin, en el siglo XIX, y hablo de Sigmund Freud, el doctor Freud, finales del XIX, principios del XX. Nicolás Copérnico escribe un libro que se llama, en latín, de Revolutionibus Orbium Coelestium, que significa algo así como sobre las vueltas que dan la revolución. Revolución significa vuelta completa, sobre las vueltas que dan los orbes en el espacio celeste, y echa por tierra absolutamente todas las creencias anteriores. Creencias también, claro, digo creencias porque no era ciencia, era creencia. El sistema el sistema geocéntrico, el sistema que las iglesias cristianas además daban por bueno y dogmático, que era que la Tierra era el centro del universo, él había sido creada por Dios, había puesto en ella al hombre, y el resto de los orbes y el resto del cosmos pues giraba en torno a ella. Es decir, el centro del universo era la Tierra, y como metafóricamente quería decir que era el hombre, ¿verdad?, al que Dios había creado a su imagen y semejanza. Copérnico viene a decir que eso no es cierto. Copérnico echa abajo este modelo llamado tolemaico y dice que no, que es el Sol, es el centro, por lo menos de nuestro sistema, lo que llamamos el sistema heliocéntrico, que luego perfeccionará Kepler y Galileo. Ya sabemos que unos tienen la fama y otros cardan la lana, pero que es Nicolás Copérnico, que era monje y astrónomo. Él era polaco, y fijaos que el reparo que tenía y la conciencia de la trascendencia de lo que él exponía en su libro, pues le hizo no publicar el libro en vida. Se publica el mismo año que muere, en el año 1543, pero él había tenido muchísimas reticencias y es posteriormente un editor el que se encarga de publicar el libro. Así que este fue el primer empellón a la humanidad, el saberse que no era el centro ni siquiera de este sistema solar. Por supuesto no se conocía la inmensidad del universo que conocemos ahora, pero en aquel momento el bueno de Copérnico relegó al hombre y a su mundo a ser una simple mota de polvo que gira en torno de otros mundos y de otro mundo sobre todo más grande, que era el Sol. El siguiente personaje, como he dicho, es el bueno de Charles Darwin, británico, que con la publicación de su obra El origen de las especies,
bueno, el título es larguísimo, habla de la evolución por selección natural, etcétera, y al final queda en El origen de las especies, que es escrito en 1800, es publicado en 1859, aunque también Charles Darwin tuvo muchos reparos y tuvo incluso miedo a enfrentarse a la iglesia de Inglaterra, porque, claro, ¿qué es lo que viene a decir la evolución de las especies? Que el Dios no había hecho al hombre por encima del resto de las especies, es decir, como a su imagen y semejanza, como un ser divino y pues, hecho desde el principio y sin ningún tipo de mutación. Es un poco, Dios había hecho poco menos que un ángel, había puesto ángeles en la tierra. Charles Darwin, con El origen de las especies, viene a decir que no, que el hombre es una especie más que está sometido a una serie a lo que él formuló, a su propia teoría, la teoría de la evolución, que es fruto básicamente del azar, de las condiciones, del medio ambiente, de la presión de la vida con otras, en fin, con depredadores, con otras especies, con el mundo vegetal también, sujeto también a la evolución de las eras geológicas. Fijaos, es otro momento para el ego del hombre tremendo. Ya después de Darwin nos damos cuenta que no dejamos de ser lo que luego se ha dicho, sí, animales racionales, a veces, pero que nos hizo ver de alguna forma, sitúa al hombre en su esfera justa, como una de las especies más, un hombre que un día apareció, evolucionó y que algún día pues desaparecerá y el mundo seguirá, la Tierra seguirá rotando y surgirán otras especies, etcétera, etcétera. Fijaos que el debate que provocó en el propio establishment británico, en la Royal Academy. Recordemos que la ciencia en británica siempre ha ido unida muy mucho a la religión, y aunque tenemos un concepto de la religión católica como demasiado dogmática, etcétera, el propio Copérnico había dedicado el libro al Papa de Roma, pero las propias iglesias de origen luterano, las propias iglesias protestantes, se habían enseñoreado mucho de sus propios países, sus propias naciones, y Darwin pues tiene la obra metida en el cajón mucho tiempo, y al final, bueno, viendo que otro contemporáneo suyo también, y amigo, Alfred Russel Wallace, estaba llegando a las mismas conclusiones, y finalmente el bueno de Darwin pues da el paso y publica el origen de las especies. Así que fijaos, tenemos ya a Copérnico, que ha quitado a la Tierra como centro del universo y que ha excluido al hombre un poco a las afueras del sistema solar. Tenemos a Darwin, que nos ha dejado claro que Dios, o sea, que el hombre no es una criatura exclusiva, a la que Dios ha dedicado todo su mejor hacer, y que luego, bueno, pues ha puesto las especies para que al capricho del hombre. Y finalmente tenemos, después de estos dos grandes golpes, Kant también anda por ahí en medio, pero no le he querido elegir. Haremos otro programa, si queréis, sobre el gran Immanuel Kant. Pero el tercer momento es el momento, lo que llamo el momento Freud. Freud, que es uno de mis personajes favoritos. Yo a veces escribo de Freud y digo Dios, ¿no? Y hay mucha gente me tacha de hereje y tal. Pero Freud es fundamental. Freud y su descubrimiento del método psicoanalítico y de su teorización de lo que es el inconsciente humano, es ya el tercer gran momento, el tercer gran golpe, la tercera gran zancadilla a la humanidad. Fijaos, Freud escribe la interpretación de los sueños, lo escribe en 1899. Lo que pasa es que luego el editor dice que no, pone la fecha de 1900. Es decir, Freud era un hombre muy pagado de sí mismo, y era un hombre pues con un ego también bastante grande. Fijaos qué contrariedad, frente a luego a lo que va a teorizar. Y el bueno de Freud dice que no, que con él nace una nueva época, nace un nuevo, y es el nacimiento del nuevo siglo, el siglo XX, en el que él pues dice que con su teoría va a marcar absolutamente todo el siglo para adelante. Bien, es cierto que la teoría psicoanalítica hoy científicamente no tiene muchos apoyos, pero que para analizar sociedades, analizar comportamientos comunales, etcétera, sí que por lo menos a mí me sirve como cierto referente. Bueno, Freud, ¿qué viene a decir Freud en la interpretación de los sueños? Pues que hay una parte, que lo que llama el inconsciente, que escapa a nuestra propia comprensión. No que escapa a la comprensión, sino que es una parte de la que ni siquiera somos conscientes. Es decir, está diciendo que los hombres no son conscientes de sus actos, que el inconsciente, el subconsciente, se manifiesta
en la vida diaria de los hombres sin que los hombres, sin que los seres humanos tengan conciencia de ello. Y no solo eso, sino que además crea patologías, o sea, emerge estos, bueno, él habla de luego de los conflictos del inconsciente que somatizan en la vida diaria del hombre, creando pues muchas manifestaciones patológicas y que hacen poco menos que invivible la vida a los seres humanos. Le está diciendo a la humanidad, bueno, tú que te has creído señor de todas las cosas, señor de todas las especies, dominador del mundo, ni siquiera eres capaz de dominarte a ti, porque hay una parte que tú no conoces. Verdaderamente es algo que, si lo pensamos en profundidad, es algo de tremenda trascendencia y tremenda importancia. Evidentemente todos los enemigos que se ganó el doctor Freud, como también se los había ganado Copérnico, el propio Galileo, recordad el Pur si mueve en frente al tribunal papal, y el propio Copérnico, que ni siquiera se había atrevido a publicar su libro en latín, pues claro, son momentos muy duros donde se pone a prueba también y donde se ve que estos tres hombres no dejan de ser seres humanos, donde tienen con sus miedos y en fin, con sus miserias, diríamos. Y bien, ¿y el coronavirus qué parte tiene en esta jugada, en esta historia? Pues bien, de alguna manera es muy pronto para saber cómo va, en fin, cuál va a ser el legado difícil que va a dejar esta epidemia, esta pandemia tan terrible y mortal que nos está asolando. Es decir, después de esto, seremos más egoístas, seremos menos egoístas, seremos más altruistas, los sistemas económicos, habrá globalismo, retrocederemos, nos haremos más localistas otra vez, es decir, haremos un mundo más comunitario, nos desharemos de las artificialidades que tenemos en nuestra vida, seremos más auténticos, daremos más importancia a las cosas que verdaderamente la tienen. Eh, es todo un enigma, es la nueva Weltanschauung, que dirían los alemanes, la nueva cosmovisión de los hombres en este siglo XXI. Fijaos que yo, recapacitando, recordando a mi abuelo, ya murió, eh, para aquella generación, que muchos de ellos, bueno, eran jovencitos, que vivieron la guerra civil, fijaos que para ellos, hablo del caso de España, lógicamente, para ellos hay un antes y un después de la guerra civil. La guerra civil, ¿verdad?, es como una fractura tremenda en sus vidas, que les condicionó totalmente para el resto de sus días. Yo creo que, bueno, tuvimos la gran crisis del 2008, pero es que la crisis del 2008 se sufrió sobre todo económicamente, social y políticamente, tuvo sus secuelas, por supuesto, pero es que con esta, es decir, nos hemos sentido como enanos. Un tercio de la humanidad está enclaustrada en sus casas para hacer frente a un enemigo que ni siquiera se ve. Hace poco también pensaba, por ejemplo, en la serie Chernobyl, que yo no la he visto, pero me han dicho que es muy buena. En la serie Chernobyl, claro, se enfrentaban también a algo que no verían, que era la radioactividad. Y uno, claro, después de luchar contra ello, dice, bueno, estamos luchando contra algo que no vemos. No era como en la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados se enfrentaban al eje y el eje se enfrentaba a los aliados. Y como en un libro que recomendé en otro vídeo, pues los soldados tenían experiencia directa con la sangre, con el dolor, con la muerte, con la infección. Pero es que lo que nos está ocurriendo ahora es un poco descolocante, si se me permite la palabra, y no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar. Yo soy un optimista vital. La historia, si sirve para algo, aparte de para ser el campeón del trivial, el estudiar historia sirve para mantener la tranquilidad y ver que en otras épocas la humanidad se ha enfrentado a situaciones parecidas y que las ha superado, y a veces mejorándose a sí misma. Estábamos en un momento donde, claro, este bombardeo de medios, la llamada infoxicación, decía que estábamos viviendo en un mundo muy malo. Hay un autor que se llama Steven Pinker, en el que relata que tiene un par de libros de hace unas publicaciones de no hace mucho tiempo, donde habla que el mundo no estaba tan mal. Y realmente el número de muertes, el número de guerras no era tan grande como en otras épocas. A veces la percepción está un poco distorsionada.
Y entonces ha llegado esto y es que realmente, si os dais cuenta, hacer vídeos de YouTube, por ejemplo, sobre otros temas, a uno le da casi hasta vergüenza, porque el tremendo impacto que está teniendo, porque estamos hablando de vidas humanas, que es lo más importante, es la, la vida. A partir de ahí, o sea, sin vida no existe nada. Lo primero, la preservación de las vidas y la continuación de las generaciones humanas. Entonces, bueno, quería hacer esta reflexión en este vídeo sobre estos tres momentos anteriores. Hay muchos más, sin lugar a dudas, en los que el hombre pues se tuvo que replantear, se tuvo que, de alguna forma, si se me permite la palabra, resetear a sí mismo. El mundo se reseteó realmente. Bueno, pues ahora, después de esta terrible pandemia, después ¿verdad? De ver el rostro uno de los cuatro jinetes clásicos del Apocalipsis, que es las enfermedades, también la muerte, otro de los caballos de los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Muerte, epidemia, enfermedad, no recuerdo ahora exactamente el nombre de los cuatro, pero bueno, quería hacer un vídeo para que vierais que no ha sido lo que estamos pasando en otras magnitudes, ha ocurrido en otros momentos. Haré un vídeo sobre la peste, la gripe española de 1918, que también fue fue terrible, y que también hizo que cambiaran algunas cosas pues, por desgracia no tenemos muy presentes, o no nos las han enseñado ni en la escuela, ni luego tampoco los medios han hecho hincapié en ellas. Pero bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle algún like. Si os gusta mi canal, suscribíos. Bueno, pues nos vemos en próximos vídeos, pero siempre con ánimo y con esperanza, porque vamos a salir, sobre todo con la enseñanza de los hombres que vivieron en otras épocas. Vamos a salir de esta y vamos como decimos en España popularmente, vamos a tirar para adelante. Saludos cordiales.